Estoy seguro que tú ya estás comprendiendo todas esas verdades que te he estado hablando estos últimos meses. Tengo esa seguridad por el Espíritu Santo, que tú ya conoces cuál es tu verdadera identidad. Y si quizás aún no estás comprendiendo, te invito a que puedas ir y mirar los videos donde ya te he estado hablando de toda esta verdad del Evangelio que me ha liberado y que me ha ayudado a posesionarme en esa realidad donde yo soy hija de Dios, con todo ese poder que Jesucristo me ha dado. Y me gustaría que continuemos posesionándonos en nuestra verdadera identidad. Lo que hemos visto la anterior vez. 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice que si alguno o si alguien está en Cristo, nueva criatura es y que todas esas cosas viejas ya han pasado. Hemos visto que en el griego original quiere decir que ya ha existido una creación y que ella es completamente nueva. Desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, una de las oraciones del apóstol Pablo es donde él está pidiendo a Dios que el Señor santifique por completo, librándonos de todo pecado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, dándonos a comprender en esa revelación que todo nuestro ser está compuesto por esas tres partes, que es una realidad. Y hoy me gustaría que veamos un poco más para comprender cuál es esa nueva parte que ha sido creada instantáneamente en Jesucristo. Dios en su economía perfecta demostró su amor al mundo y envió a Jesús para restituir al hombre al lugar que le correspondía en su creación. A través de la muerte, la crucifixión, la resurrección, la asunción y el entronamiento de Jesús, el hombre fue completamente restaurado de una manera completa, perfecta y eterna. Y el apóstol Pablo nos da una revelación que es algo extremadamente poderoso. Nos está haciendo comprender que el lugar donde realmente hemos nacido de nuevo, el lugar que es completamente nuevo en nosotros, es en esa tercera parte que es nuestro espíritu. Entonces, Dios es espíritu y Dios mira esta nueva persona al interior de ti, al interior de mí, que existe ya, pero sin mirar mis pensamientos, sin mirar mis actitudes, sin mirar mis acciones. Dios mira en el espíritu y mira al que ha nacido de nuevo en Jesús. Jesús dijo en Juan 3:6 que lo que nace del espíritu es espíritu y lo que nace de la carne es carne, dándonos a comprender que estas dos cosas no son lo mismo, que no hay una relación entre el uno y el otro. Y luego Pablo nos dice en 1 Corintios 13:12 que tenemos algo que va a ir cambiando, algo que está en proceso. Nos hace comprender que nuestra comprensión, nuestro entendimiento está limitado. Nos hace comprender que algún día seremos perfectos y estaremos mirando cara a cara a esa perfección que es Dios. Entonces, no tengo aún un cuerpo glorificado. Mi alma está en proceso, pero el lugar donde estoy realmente completo es en mi espíritu. Y Él ha venido a ser uno con el Espíritu de Dios en el instante que recibí a Jesucristo como mi Señor. Es cierto que esta tercera parte es un poco un misterio para cada uno de entre nosotros, porque no podemos entrar en relación con ella, no podemos verla como cuando nos miramos en un espejo, no podemos tocarla, no podemos sentirla como cuando hay una palabra que viene y nos toca en el alma, porque ella está completamente separada, no tiene la misma conexión que hay entre el alma y el cuerpo. Estos dos están completamente ligados a través de los 5 sentidos. Pero aquí en el espíritu no puedo utilizar estos 5 sentidos para entrar en contacto con esta parte que es espiritual. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que ha pasado en mi espíritu? Porque no siento si he nacido de Dios. No siento si Dios está viviendo ahí en mí. Porque no puedo entrar y ver a través de mis 5 sentidos esta parte espiritual.
Y Jesús nos responde claramente. En Juan 6:63, Él dijo, es el Espíritu que da vida. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que les estoy hablando son espíritu y son vida. Entonces, en lo normal, cuando tú quieres arreglarte tu cabello, ver cómo te va algo que te has puesto, tú vas delante de un espejo y te miras. ¿Y sabías tú que lo que estás mirando es realmente solo un reflejo? Pero tú estás creyendo, como por fe, que es así. Porque algo que es lógico, tú nunca te has visto con tus propios ojos. Tú nunca te has visto con tus propios ojos. Lo que tú miras es un reflejo y ese reflejo lo puedes mirar en un espejo, en una foto, en un dibujo, pero físicamente tú nunca te has visto con tus propios ojos. Ahora, podemos decir que en ciertas ocasiones sentimos el Espíritu Santo que está aquí. Y eso lo que estás sintiendo es la unción. La unción de Dios es tangible. Y Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu, dando a comprender que la carne es ese mundo físico, es todo lo físico que estás viendo y que el espíritu es invisible, que no lo puedes percibir con todo lo que se puede percibir este mundo físico. Entonces, este mundo espiritual, tú no lo puedes percibir con ninguna de las cosas que existen en el mundo físico. Ahí radica nuestro problema para muchos de nosotros los cristianos, porque no comprendemos que la Biblia está creada de palabras, palabras que son espíritu y que son vida. El espíritu es lo que da vida a la carne. Aquí la carne, en lo que está hablando en este versículo, en este contexto, no solamente está hablando de nuestra piel, sino está hablando de toda esta parte física, de toda esta parte que es tangible. Y también está hablando de nuestra alma, porque aunque nuestra alma no la podemos ver, la podemos sentir. Podemos sentir estas palabras cuando vienen y nos tocan, sea de alegría o sean palabras duras. Podemos sentir que tenemos esa emoción. Entonces es algo tangible. Y eso es lo que llama la Biblia la carne, aquello que está controlado y dominado o guiado entre el cuerpo y el alma por nuestros 5 sentidos. Y Santiago 2:26 nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también sin fe las obras están muertas. Este versículo nos revela que es el espíritu que está dando vida, una vida real al cuerpo. Cuando Dios creó a Adán y Eva en Génesis 2:7, nos relata esa creación y dice que los hizo del polvo y luego sopló sobre ellos, literalmente sopló sobre ellos. Y ahí ese cuerpo recibió el espíritu que le dio vida. Si juntamos Génesis 2:7 con Santiago 2:26, podemos realmente decirlo de esta manera, que somos un espíritu que tiene un alma, donde en esta alma hay emociones, está la parte que pensamos, está toda nuestra personalidad y que vivimos dentro de un cuerpo. Pero es el espíritu lo que es real, lo que da realmente a que el cuerpo tenga vida. Porque el cuerpo que Adán tuvo fue formado de una manera perfecta y como lo conocemos. Pero él no tuvo vida hasta que Dios sopló en ellos, literalmente. Sopló ese espíritu para que tenga vida. Así como dice en Santiago 2:26, es nuestro cuerpo, que está muerto si no está viviendo por el espíritu. Entonces es nuestro espíritu la parte que realmente en nosotros da vida. Cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 2:17, Jesús les dijo que no comieran del árbol, porque si comieran de ese árbol, ellos ciertamente morirán. Y en el lenguaje original del hebreo, lo que Dios está afirmando es algo que absolutamente
ese día tú vas a morir. Esa muerte espiritual está adentro y se refleja en el cuerpo físico de Adán y Eva. Y tardó muchos años, cientos de años, para que mueran físicamente. Pero su espíritu ya estaba desconectado de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de muerte, nunca significa de la manera como nosotros humanos lo comprendemos, pensando que hemos dejado de existir. La Biblia habla de muerte para señalar o para marcar que hay una separación. Cuando un cristiano muere, su espíritu es separado de su cuerpo. Como dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7, que andamos por fe y no por vista, y muchas otras más, dándonos a comprender que el estar ausentes en cuerpo significa estar presentes con el Señor. Entonces, cuando un cristiano muere, su espíritu se sale, se separa de su cuerpo. Y esto no significa que deja de existir. Cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, esto no significó que su espíritu dejó de existir, sino que continuó existiendo de una manera independientemente de Dios. Se separó de Dios. Hubo un abismo, hubo una separación entre Dios y el hombre. Cuando el pecado entró, toda la descendencia de Adán y Eva nacieron con el espíritu muerto y comenzaron a funcionar de una manera separados de Dios, independientemente de Dios. Tuvieron una naturaleza caída del pecado. Y en Romanos 5:14 nos dice que a causa de este pecado, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa caída en el pecado. Heredamos un espíritu muerto de una manera independiente, actuando fuera y lejos de Dios. Y la razón por que la gente está pecando es porque tienen esa naturaleza, que es el pecado. Antes de que llegáramos a ser nacidos de nuevo, también tú y yo éramos estos hijos de pecado. Estábamos en esa naturaleza caída. Jeremías 17:9 dice, el corazón es malvado y desesperadamente malo. Sobre toda cosa, ¿quién puede saber qué está hablando? Una persona, cuando no es nacida en Cristo, tiene el espíritu muerto, está separado y funcionando de una manera independientemente de Dios. No hay gente buena o mala en el fondo. Todos son pecadores. Todos son con una naturaleza de hijos de la ira, con una naturaleza en el pecado. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia también nos dice que cuando nacen de nuevo, que cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Y es mi espíritu que estaba en sus delitos, en sus pecados, en esa naturaleza de pecado. Pero cuando nació de nuevo en el espíritu, fui creada de una manera instantánea. Estaba en un camino errado y comenzó a caminar en el buen camino cuando nace de nuevo. Y es lo que Jesús nos dijo en Juan 3:6. Lo que nace del espíritu es espíritu. Son dos cosas diferentes, dos reinos. El reino es físico y el reino espiritual. Y el reino espiritual es la realidad. No puede ver tu espíritu, no puedes sentir tu espíritu. Ahora, puedes sentir la unción de Dios y tener fe en esa unción de Dios porque es tangible. Puedes ponerle en un paño y luego ese paño va a sanar personas, como pasó en Hechos 19, que la gente le pasaba los paños a Pablo y él imponía sus manos y luego iban y ponían en las personas que estaban enfermas, eran sanadas e incluso eran liberados de todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque la unción es tangible, es físico.
No puedes verlo, pero sí puedes sentirlo. Y puedes sentir hasta un cierto punto las cosas espirituales, pero en el conjunto tú no puedes ver tu espíritu, tú no puedes sentir tu espíritu. Es por eso que es muy misterioso para muchos cristianos. Pero Pablo nos dio esa revelación, orando de que Dios nos conserve en completa paz, librándonos de todo pecado, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté ahí santificado. Si quieres saber cómo es tu espíritu, mírate en la palabra de Dios. Porque cuando tú quieres saber cómo estás, tú miras tus emociones. Cuando tú quieres saber cómo estás arreglada, tú te miras en un espejo. Pero si la palabra de Dios, que es espiritual, ella me sirve como un espejo. Mira lo que dice en Santiago, capítulo 1, del verso 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se enseñan a sí mismo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es comparar la palabra de Dios con un espejo. No puedes mirar tu espíritu con ninguno de tus 5 sentidos. Y la única manera de mirar qué es lo que está pasando en tu espíritu, qué es lo que tú tienes en tu espíritu, es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 1:3 que Dios nos ha bendecido en Jesucristo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes. Ahí está hablando de ese mundo espiritual, de ese mundo que tú no lo puedes ver, de ese mundo que tú no lo puedes tocar, que a través de la fe en Jesucristo, que a través de la palabra de Dios, porque es invisible. Y lo invisible domina lo visible. Y la palabra de Dios también te dice que tú ya tienes todo en esta parte que es nacida de nuevo en Jesucristo. Tienes ahí ya el fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo está viviendo dentro de ti. Eres templo del Espíritu Santo los 365 días del año. La clave para la vida de un cristiano es saber quién eres en el Espíritu y aprender a caminar en el Espíritu en lugar de caminar por la carne. Si aprendes quién eres y comienzas a caminar en quién eres, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en lugar de estar caminando de aquello que dicen los otros, tú comienzas a verte como Dios te ve. Tú comienzas a caminar en todo lo que es por la fe. Y mientras más dejas que la palabra de Dios te muestre quién eres tú en Jesucristo, qué es lo que tú tienes en Jesucristo, tú comienzas a hablarlo, tú comienzas a alinear tus palabras, tus pensamientos con lo que ya está escrito. La Biblia es un espejo espiritual, es la única que nos muestra lo que está pasando en el mundo espiritual, que nos muestra lo que hay ya en nuestro espíritu, porque son palabras que son espíritu y que son vida. Y cuando comenzamos a reconocerlas, cuando comenzamos a conocerlas, cuando comenzamos a comunicarlas, alineando nuestros pensamientos y nuestras palabras con esto que está escrito, comenzamos a disfrutar y a vivir toda esa vida abundante que Jesucristo ya nos ha dado. Esta enseñanza tiene el potencial de transformar vidas. Te lo digo porque ha transformado mi vida. Pero para que ella funcione, lo único que tengo que hacer es creer en cada una de estas palabras que están en la Biblia. De todas esas promesas, todas esas riquezas que Jesús ya nos ha dado en la cruz.
Y te aseguro que el momento que tú comiences a alinear tus palabras, tus pensamientos con este espejo espiritual que es la Biblia, tu vida cambiará.